Hola, bienvenidos a este capítulo 11, donde vamos a seguir viendo cosas sobre las array. En el capítulo anterior vimos cómo crearlas, cómo se declaraban, cómo cambiar uno o varios de sus elementos, cómo recorrerlas con un for y cómo copiar un array. En este caso vamos a ver la instrucción de iteración for each. Esta es una instrucción que en realidad es una instrucción que sustituye a los bucles que hemos visto, los bucles for, los bucles while, la sustituye en ciertos tipos de elementos, y uno de esos elementos son las arrays. Bien, para empezar a ver la instrucción for, primero necesitamos un array, pero en este momento, en lugar de hacerla de ints como en el capítulo anterior, la voy a hacer de strings. ¿De acuerdo? Por cambiar un poco y que veáis que se puede hacer un array de cualquier tipo de datos, de string, de int, de float, de double, de cualquiera. No es necesario que sea de int. Y en este caso la voy a llamar lista compra, por ejemplo. Muy bien. Y va a ser un array de strings. Vamos a declararla como si la fuéramos a mutar en el medio. No vamos a poner los elementos entre los corchetes. Vamos a ponerla, sería new string. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 4 elementos. Muy bien. Entonces ahora tenemos nuestra lista de la compra, podemos modificarle los elementos igual que lo hacíamos antes. Por ejemplo, agregaremos leche a nuestra lista de la compra. Bien, podemos ir haciéndolo con todos los demás. En este caso, recordemos, si son 4 elementos van a ser del 1 al 3. Y vamos a ponerle pan, carne y lechuga, por ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestra array de strings lista de la compra. Bien, ¿qué va a hacer la instrucción for each? La instrucción for each es una instrucción iterativa, lo cual significa que va a repetir algo, ya nos lo dice el propio nombre, va a iterar, va a repetir. ¿Y qué va a iterar? Pues la instrucción for each puede iterar por una array. ¿Cómo itera por un array? Simplemente sacando cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona nuestra instrucción for each? Primero ponemos la palabra clave for each, luego unos paréntesis dentro de los cuales irá algo y unos corchetes. ¿Qué va dentro de estos paréntesis? Dentro de estos paréntesis, aquí lo vemos, tenemos el tipo, el nombre, la palabra clave in y luego nuestro array. Bien, ¿qué es el tipo? El tipo es cada uno de los elementos que tiene nuestra array, ¿de qué tipo es? En este caso, cada uno de los elementos de lista de la compra, ¿de qué tipo es? Es de tipo string, ¿verdad? Pues declaramos con tipo string. Bien, ahora un nombre para referirnos a ello en un futuro. Por ejemplo, yo lo suelo llamar elemento. ¿Vale? Ponemos la palabra clave in y ahora nuestra array que se llama lista compra. Muy bien, este es nuestro bucle iterativo for each. Si lo sabéis, for each en inglés significa para cada, ¿vale? Y in significa en. Entonces, esta instrucción iterativa vendría a significar en castellano para cada elemento en lista de la compra. Y aquí vemos pues lo que hacemos con ese elemento, ¿no? En este caso, pues podemos hacer lo que queramos con él. Por ejemplo, vamos a juntarlos todos en el mismo string. Vamos a hacer un console.write, vamos a ponerlo console.write y vamos a imprimir cada uno de los elementos. Aquí lo tenemos y después de cada elemento le ponemos una coma y un espacio. Bien, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro bucle for each va a sacar cada uno de los elementos del array. En la primera iteración sacará el elemento leche, en la segunda sacará el elemento pan, en la tercera el elemento carne y en la cuarta el elemento lechuga. Para cada elemento dentro de lista de la compra hacemos esto con ese elemento. Ejecutamos y vemos lo que pasa a la hora de ejecutar. Ahí tenemos efectivamente leche, pan, carne y lechuga. Observamos que no se ha puesto un salto de línea entre cada uno de los elementos porque hemos usado write, no hemos usado writeLine. Entonces, por ello, se ha escrito de manera consecutiva sin salto de línea. Esto es una cosa muy importante decir si alguno tenéis duda sobre esto. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer con for each es hacer
un bucle que nos sume todos los elementos de un array de ints. Por ejemplo, vamos a hacer un array de ints, vamos a llamarla números, como en el ejemplo anterior, y en este caso lo vamos a inicializar de manera implícita, ¿no? Aquí dentro de estos corchetes vamos a poner 1, 3, 5, 7 y 9. Punto y coma al final, que no se nos olvide. Y con un bucle for each vamos a recorrernos y a sumar todos esos números. Primero voy a hacer fuera del bucle una variable que se llame suma, a la cual le voy a dar el valor por defecto 0. Y ahora hago mi bucle for each, el cual lleva dos paréntesis, el cual lleva dos corchetes. Aquí lo tenemos. Y dentro del bucle for each, ¿qué elemento voy a sacar? ¿Qué es cada uno de los elementos de mi array? De tipo int, ¿no? Entonces, int elemento, aquí lo tenemos, dentro de números. Perdonad, números. Por cada elemento dentro de números, por cada int elemento dentro de números, vamos a sacar los valores 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces aquí podemos poner suma es igual a suma más elemento. Y entonces aquí, perdonad que he escrito aquí mal elemento, aquí ya simplemente con un console.writeLine podemos poner la suma y nos dará la suma de 1, 3, 5, 7, 9. Ejecutamos con F5. Y vemos que esa suma es de 25. Curiosamente, estos son los, si no me equivoco, estos son los, no, me faltaría el 2 con número primo. Pero bueno, en cualquier caso, la suma es 25. Si os dais cuenta, este bucle for each lo podemos hacer sin ningún problema con un bucle for también. Vamos a hacerlo. Vamos a comentar este bucle for each y vamos a hacerlo con un bucle for. En este caso, inicializaríamos una variable contador, que sería igual a 0. El bucle se ejecutaría mientras contador fuera menor de números.length, cosa que vimos en el anterior capítulo, y luego, como finalización, contador más. Ponemos los correspondientes corchetes, y ahora, ¿cómo lo haríamos? Exactamente igual, solo que tendríamos que referirnos a suma es igual a suma más, atentos, elemento, perdonad el autocompletar, elemento en la posición contador. Fijaros en la diferencia. En este caso, números en la posición contador. Fijaros en la diferencia. El código es el mismo y va a dar exactamente igual 25 como resultado si lo ejecutamos. Pero, aquí lo tenéis, pero en el ejemplo del for each estamos iterando por cada elemento, de manera que cada elemento entero sale dentro de la variable elemento, suma igual suma más elemento, mientras que en un bucle for aquí estamos iterando usando un número, de manera que somos nosotros los que le tenemos que pedir números en la posición 0, números en la posición 1, números en la posición 2, de manera que aunque el programa es el mismo, no hay ningún cambio de lo que hicimos antes a lo que hemos hecho ahora con el bucle for. Con el bucle for each es más apropiado porque hay que escribir menos y lo hacemos de manera más sencilla. Sabemos que un bucle for each nos va a devolver todos los elementos de nuestro array ya empaquetados en este nombre que le pongamos aquí. En este caso, pues ya sabemos que el elemento va a ser en la primera iteración 1, en la segunda 3, en la segunda 5, y en todas ellas va a ser entero. Mientras que aquí se lo tenemos que pedir nosotros, llamando a nuestro array, con sus corchetes, y luego pasándole el número de elementos que queremos. Muy bien, creo que la diferencia entre un for y un for each os ha quedado claro. Es posible que ahora digáis, bueno, pues el for each no lo voy a usar porque ya me he acostumbrado al for, ¿y para qué? Si ya me sé uno, ¿para qué voy a aprender el for each? ¿Para qué voy a molestarme en aprender esto que en realidad hace lo mismo que esto otro? Bueno, es muy importante que aprendáis el for each, porque es que el for each en un futuro lo vamos a usar mucho más en listas, en colecciones, en muchas otras cosas, ¿vale? Donde no es posible contar, porque en un array tenemos los elementos en una posición numérica. El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, pero en un futuro veremos sistemas de ordenación y de guardado de elementos que incluye C# y .NET que no tienen esta posición numérica, que no hay un elemento en la posición 0, no hay un elemento en la posición 1, sino que esos elementos están guardados de otra manera, ¿vale? No en un orden estrictamente numérico, ¿no? Y bueno, ¿qué nos falta de ver sobre las arrays para terminar ya con este tema, del cual pues podríamos hablar más, pero no vamos a hablar mucho más de ellas, ya os comento luego por qué, ¿no? Nos falta de ver las arrays multidimensionales. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101.
Bueno, y continuamos con las arrays multidimensionales, que es un array que puede contener datos en más de una dimensión. Como veis aquí, esta tiene pues en la posición 00 el número 36, en la 01 el número 13, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Así, en lugar de declarar nuestra array con unos corchetes, lo declaramos con unos corchetes y una coma entre ellos. Y para declararla, para inicializarla, ponemos, pues, por ejemplo, 2,3 será que tiene 2 de ancho y 3 de alto. Que en realidad lo del ancho y el alto es una representación visual. Esto va continuo en la memoria, ¿de acuerdo? Y aquí pues le damos los datos. Luego podemos hacer, por ejemplo, sin ningún problema, un console readline a números cuadrado en la posición, pues, por ejemplo, 1,1, ¿no? Esto, pues, puede ser muy útil en matemáticas, ¿no? Donde sí, pues, decimos, vamos a coger una matriz de 3×3 y vamos a invertirla, hacer un programa que haga eso, ¿no? Y vemos, pues, que la posición 1,1 tiene, efectivamente, el número 13. Puede ser muy útil en matemáticas, aunque realmente estas estructuras no se usan. Normalmente, por eso no me voy a centrar mucho tampoco en las arrays multidimensionales. Cabe decir que le podéis agregar dimensiones agregando aquí comas, todas las que queráis, pero tendréis que hacerlo pues correspondientemente, ¿no? Entonces, si agregáis las comas, simplemente cada uno de los valores que le queráis meter, pues llevará cada una de las posiciones que le hayamos puesto. Si tiene 2 comas, llevará 3 posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis hacerlas de las dimensiones que queráis, de 2, de 3, de 4, de 5, no creo que las uséis nunca, excepto en aplicaciones matemáticas quizá, pero bueno, aquí quedan dichas, hay que saberlas, por eso de que alguna vez a lo mejor os encontráis algún software o alguna librería que las usa y tenéis que saberlas, tenéis que saber cómo se usan. Simplemente es esto. En este caso, arrays de varias dimensiones. Bien, importante decir, las arrays no se usan mucho últimamente. No se usan mucho porque hay elementos que los sustituyen y que son más avanzados. Y lo veremos en el siguiente capítulo de Programación 101, uno de ellos, que será la lista. ¿De acuerdo? La lista tiene muchas ventajas sobre un array y por eso cuando programéis no vais a usar apenas array, por no decir nunca, excepto que sea una cuestión muy de rendimiento o que se os pida. ¿Vale? Pero una lista, todos los inconvenientes que tiene un array, como el que vimos de que, por ejemplo, no se podían aumentar, de que una vez los haces tienen un número fijo de elementos, todos esos inconvenientes están suplidos por la lista, con lo cual las arrays no se suelen usar mucho en nuestro código hoy en día, por no decir prácticamente nada. Y bueno, en el próximo capítulo veremos las listas. Allí os espero. Hasta la próxima.